Buenos días, mi nombre es Raúl Ferro, soy director de Business Intelligence de Business News Américas y la idea de este webinar es dar un vistazo general al estado de los sectores los principales sectores que cubrimos en Business News Américas en el contexto económico y de negocios en general de América Latina. Vamos a echar una ojeada primero al sector de petróleo y gas. Veamos cuál es el peso de América Latina en el mundo del petróleo y el gas. Para mí lo más importante es que, como vemos en la última línea, en las cifras marcadas en rojo, América Latina ha prácticamente duplicado su peso como albergador de reservas de hidrocarburos y de petróleo crudo en el mundo. Aquí hay dos factores principales. Uno es el descubrimiento del presal, que todavía no se ve 100% reflejado aquí, pero el presal brasileño son unas formaciones que están costa afuera, a mucha profundidad, pero donde Petrobras y otras operadoras están comenzando a producir, y pese a los desafíos tecnológicos, las visiones son optimistas, donde tenemos grandes cantidades de petróleo que, como digo, no están totalmente reflejadas aquí. Estos son datos tomados a fines del 2010. El otro gran actor en esto es la faja del Orinoco en Venezuela, donde también todavía hay que agregar mayores reservas. A mediados de este año, las reservas certificadas de Venezuela, gracias al petróleo de la faja del Orinoco, permitieron a este país sobrepasar a Arabia Saudita como el país con mayores reservas de petróleo en el mundo. Que se puedan explotar o no, es otra discusión que vamos a ver un poquito más adelante. Veamos qué pasa en producción de petróleo. Y aquí sí vemos un fenómeno muy interesante. Los dos grandes productores tradicionales de crudo en América Latina han sido, obviamente, Venezuela y México. ¿Okay? Los dos con empresas petroleras estatales, en el caso mexicano, tradicionalmente politizadas, no precisamente eficientes, actuando en gran medida como generador de ingresos para el Estado, para los gobiernos, en lugar de tener un criterio de gestión pública. En el caso de Venezuela y de PDVSA, PDVSA tuvo un manejo muy eficiente hasta fines de la década de los 90, cuando llegó al gobierno del presidente Hugo Chávez, que cambió el foco de la petrolera y la convirtió en un generador de ingresos para sus programas de gasto social. Lo que ha pasado lo vemos claramente en este cuadro. Tanto México como Venezuela han visto declinar de forma importante su producción de crudo en los últimos años. En el caso de México, por agotamiento de reservas e incapacidad, y cuando digo incapacidad es falta de inversión y falta de desarrollo tecnológico para reponer las reservas que se están gastando. Y en el caso de Venezuela, sencillamente por un tema de desmanejo de una empresa que en el pasado había sido muy eficiente. La historia completamente opuesta es la que nos muestra Brasil y especialmente Petrobras. Como todos sabemos, es una empresa controlada por el Estado federal brasileño, pero que tiene parte de su capital flotado en las bolsas y que tiene un estilo de gestión instaurado a fines de los 90, más orientado a la eficiencia, con un criterio mucho más de empresa privada. Eso le ha permitido a Petrobras hacer varias cosas, entre las cuales lo más importante para mí ha sido el desarrollo de tecnología para operar en aguas profundas, que era el gran desafío de Brasil. Lo que ha activado a Petrobras junto con Star Oil, la empresa estatal noruega, posiblemente en las dos empresas petroleras con mayor know-how para operación en aguas profundas. Y cuando hablamos de aguas profundas hablamos de aguas de yacimientos que pueden estar 2.000, 3.000 metros bajo la superficie del mar, donde además hay que seguir perforando otros 2.000 metros o 3.000 metros. Consecuencia de esto ha sido el descubrimiento, como decía antes, del presal brasileño, que es la gran historia del petróleo
en América Latina en los últimos años. En la parte de gas natural, que es un combustible que se ha puesto muy de moda, América Latina ha mantenido su peso relativo en el mundo con apenas un 4%. El gas natural es un producto que normalmente estaba asociado a consumo en las cercanías de los yacimientos. Esto ha cambiado con las tecnologías de licuefacción y regasificación, la aparición del GNL, como vamos a ver un poco más adelante, pero es una industria que todavía está muy influenciada por el tema de la disposición en las cercanías geográficas de los centros de producción. ¿Okay? ¿Cuáles son las historias que aquí sobresalen? Bueno, el caso de Perú, que se ha convertido, gracias al desarrollo de los campos de camisea, en un exportador de gas natural. El caso de Brasil, que especialmente en el presal va a tener desarrollo de reservas de gas natural bastante importante. Bolivia, que con la privatización del sector a mediados de los 90 fue capaz de encontrar cantidades considerables de gas natural que se exportan principalmente a Brasil, pero que después con la renacionalización parecen haberse estancado. Al menos las inversiones en la exploración son muy bajas en Bolivia en este momento. Y Argentina, que ha sido el tradicional productor de gas de la región, que por un tema tarifario, el precio al que se vende el gas es poco atractivo para fomentar las inversiones en reposición de reservas y en aumento de capacidad de transporte, ha hecho que haya visto disminuir fuertemente sus reservas. Venezuela es por lejos el país con la mayor cantidad de reservas de gas natural de América Latina y uno de los principales en el mundo. Sin embargo, produce muy poco y de hecho para sus necesidades en la zona oeste del país importa en este momento gas natural de Colombia. Aquí tenemos la producción. Vemos que en producción también América Latina, si en reservas era 4%, en producción es el 5%, es un poco más, pero se mantiene dentro de los rangos proporcionales que habíamos visto antes. ¿Okay? Como decía antes, la gran historia del petróleo en América Latina está en el presal brasileño, con unos cálculos iniciales que eran de entre 50.000 y 70.000 millones de barriles equivalentes de petróleo. Estimaciones que hoy ya se acercan más a los 100.000 millones de barriles. Estas son cantidades muy grandes que justifican las inversiones que Petrobras estima van a ser necesarias para desarrollar estas reservas, que son 224.000 millones de dólares. Esta cifra marcada en rojo es la gran oportunidad de negocios que nos ofrece el sector de hidrocarburos en Brasil. A la fecha de cierre de esta presentación teníamos contabilizados casi 700 proyectos relacionados con el presal brasileño. Aquí vemos, estas son las proyecciones de producción de petróleo equivalente en el presal brasileño por parte de Petrobras. El año pasado se cerró con 2.100.000 barriles y la empresa espera llegar al 2020 con casi 4 millones de barriles por día entre gas y petróleo. La medida, como digo, está expresada en barriles equivalentes de petróleo por día. Esta cifra, para que tengamos un orden de magnitud, casi duplica la actual producción de petróleo de Venezuela, que es el gran productor de petróleo de América Latina. ¿Okay? Brasil pasó de ser un importador neto de hidrocarburos hasta hace pocos años a convertirse hoy por hoy en un pequeño exportador y con un potencial muy grande de convertirse en exportador de peso en la región. La otra historia, como mencionaba, es la faja del Orinoco. Contiene las mayores reservas de petróleo no convencional del mundo. Cuando hablamos de petróleo no convencional, me estoy refiriendo a que el petróleo de la faja del Orinoco es extra pesado. Es un petróleo que presenta serios desafíos tanto para su extracción como para su tratamiento.
pero es perfectamente explotable, ¿no? Las reservas estimadas son de 272.000 millones de barriles, estimadas por PDVSA, calculando un 20% de recuperación del total del petróleo que hay en el subsuelo de la faja del Orinoco. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, esas reservas podrían ser entre 500.000 y 650.000 millones de barriles, calculando un porcentaje de recuperación de entre 45 y 70% que para las tecnologías actuales y dadas las condiciones o el ambiente de negocios en Venezuela son poco realistas. El ambiente de negocios en Venezuela en este momento no incentiva o no estimula la inversión en proyectos de investigación y desarrollo que lleven a mejorar las tasas de recuperación que se podrían obtener en la faja del Orinoco. Por lo tanto, es mejor quedarse con la proyección conservadora de PDVSA de un 20% de recuperación de las reservas que existen en esa faja. Aquí están las cifras fundamentales de la faja del Orinoco. PDVSA anuncia en su plan de inversiones 250.000 millones de dólares para el periodo 2009-2015, con una producción estimada para el 2015 entre 2 millones y 2.750.000 barriles por día. Esto llevaría a la faja del Orinoco a representar más del 50% de la producción de PDVSA. Como vemos, si sumamos las estimaciones de inversión en el presal brasileño y las que se estiman se invertirán en la faja del Orinoco, tenemos casi 500.000 millones de dólares, medio billón de dólares en inversiones previstas en el sector hidrocarburos para los próximos años en América del Sur solamente. ¿Okay? La tercera gran historia es la no reforma de Pemex. El principal campo de producción de Pemex es Cantarell. Cantarell es un campo costa afuera que fue el que catapultó a México a las grandes ligas de la producción de petróleo a principios de los años 80. Es un campo muy grande, muy rico, pero que se está agotando. No se sabe exactamente la fecha de agotamiento total, pero lo que es un hecho es que la producción de Cantarell baja y baja y baja. Peor aún, como decía, la reposición de reservas de Pemex también ha estado bajando, entre otras cosas por su incapacidad para explorar y operar en aguas profundas. Además, la Constitución mexicana no permite la entrada de operadores privados al negocio petrolero. Las fórmulas que se han tratado de imponer no son suficientemente atractivas como para compensar el riesgo que significa la exploración en aguas profundas en el Golfo de México. Por tanto, no han tenido ningún efecto, han sido totalmente inoperantes. Y lo que tenemos es un Pemex que tiene muy poca capacidad de exploración del Golfo de México, mientras que en el lado estadounidense del Golfo de México tenemos muchísimos proyectos y producción en auge. Del lado mexicano del Golfo, que son las mismas formaciones geológicas, tenemos una situación de producción a la baja. Pemex ha tenido algunos éxitos parciales, principalmente onshore, como Chicontepec, pero no alcanzan a compensar lo que se está perdiendo de producción de Cantarell. Y aquí quería resaltar una frase citada por el director general de Pemex a Business News Americas este año, donde define a Pemex como una agencia y no como una empresa. Y ese es el gran dilema de Pemex, el gran desafío de los políticos mexicanos y el gran desafío de México como sociedad, que ha sido muy reacia a aceptar un cambio en el carácter de Pemex, ¿no? Aquí vemos cuál es el resultado de la no reforma de Pemex. Pemex es una empresa que cuanto más vende, más dinero pierde. Es una paradoja, básicamente porque
tiene que destinar una parte muy importante de sus ingresos a financiar al fisco mexicano por la forma en que está estructurada la ley petrolera en México. ¿Okay? De todas formas, el gobierno mexicano y Pemex han tomado conciencia de que esto no puede seguir así y han incrementado de forma significativa el presupuesto de inversiones para los próximos años. Como aquí vemos, ha venido creciendo de forma importante en la década pasada. Prácticamente se duplicó entre el 2005 y el 2010. Para el periodo 2010-2019, la última proyección de Pemex era llevar esto a un promedio de 26.800 millones de dólares anuales, que es bastante dinero pensando en oportunidades de negocio. ¿Qué pasa con el gas natural? Fue el gran protagonista de la década de los 90, se armaron muchos sueños de integración energética regional a partir del gas, primero con el gas boliviano, después con la interconexión, la construcción de gasoductos entre Chile y Argentina, y la aparición de nuevos productores como Perú y Colombia, y el gran potencial que presenta Brasil. Este escenario ha cambiado, como decíamos antes, los productores tradicionales, Bolivia y Argentina, de pronto comienzan a perder peso. Perú y Colombia, los no tradicionales, están aumentando su potencial. Aparece Brasil con el potencial del presal y el potencial venezolano que está ahí estancado. Ahora, el tema es que los sueños de integración se desvanecieron. Todos sabemos que Argentina a fines hace unos años cortó el suministro de gas a Chile, creando una crisis energética de envergadura en Chile. Brasil, todo indica que no quiere seguir hipotecando su matriz energética al gas boliviano y hay una estrategia muy clara de desarrollar reservas propias, especialmente aprovechando ahora el tema del presal, ¿no? El gran catalizador de todos estos cambios es la revolución del GNL, como vamos a ver en el siguiente mapa. Aquí lo tenemos. En el futuro vamos a ver una serie de plantas de licuefacción y de regasificación en América Latina que va a crear una suerte de gasoductos virtuales que tienen la gran ventaja de la flexibilidad. ¿Okay? Si bien uno puede tener un contrato de abastecimiento de gas argentino, digamos, en forma de GNL, y Argentina decide que por X o Y razones deja de suministrar gas a Chile, con un sistema de GNL Chile puede comprarlo en Indonesia, puede comprar gas de Trinidad y Tobago, puede comprar gas australiano, que de hecho es lo que ha estado haciendo. Entonces el fenómeno del GNL viene a cambiar radicalmente el mercado del gas en América Latina, ¿no? ¿Cuál es el futuro del gas natural en la región? En el caso de Brasil, probable que el país se pueda convertir en un exportador de gas a partir del gas contenido en los yacimientos del presal. Bolivia tiene un potencial truncado. Argentina tiene un muy pobre entorno de negocios. Mientras eso no cambie, le va a ser muy difícil aumentar sus reservas de gas natural convencional. Colombia se está convirtiendo en un potencial exportador. Una empresa mediana como Petrorubiales ya ha pedido licencia de exportación, posiblemente va a exportar en forma GNL cantidades pequeñas, pero es un primer paso. Y como decía, en este momento Colombia está exportando gas a Venezuela. Perú sigue en el dilema de inclinarse por el modelo argentino, de asegurar energía barata con sus reservas de gas natural para aumentar la competitividad del país e industrializarlo localmente, pero eso tiene el riesgo de desincentivar las inversiones en reposición y exploración de nuevas reservas. México, por su parte, va a continuar siendo un importador neto. Y el otro gran tema que se nos va a instalar en la región es el gas no convencional, shale gas, que se habla en inglés, o gas de esquisto, que ha sido el gran fenómeno del gas natural en Estados Unidos
y que actualmente comienza a ser un tema muy interesante, especialmente en Argentina, aunque Brasil y México también creen que tienen potencial para este tipo de reservas. La Agencia Internacional de la Energía estima que América Latina podría tener reservas potenciales de 59,13 billones de metros cúbicos en forma de este tipo de gas. Se estima que vamos a necesitar entre 6 y 10 años para que esta industria madure en América Latina. Crea un reto logístico, crea un reto tarifario, que por lo menos en Argentina parece haberse entendido. Las condiciones para la exploración y producción de gas no convencional o de hidrocarburos no convencionales en general son bastante más beneficiosas que las del gas natural convencional. Y Argentina tiene una gracia geológica muy importante, y es que las reservas de gas natural, de gas no convencional, de gas de esquisto en ese país se están presentando con una fuerte asociación a líquidos, lo que aumenta mucho la rentabilidad, hidrocarburos líquidos, lo que aumenta mucho la rentabilidad de estos proyectos de exploración. ¿Quiénes son los actores actuales en América Latina en este ámbito? Bueno, tenemos a Pemex, que está trabajando mucho en México, la Independiente Apache, con muchas operaciones en Argentina, ExxonMobil, Total y Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Argentina. Transporte y refinación, vamos a necesitar mejorar infraestructura de transporte, aquí hay claras oportunidades de negocio, y especialmente son necesarios upgrades de refinerías para aumentar su eficiencia y para el tratamiento de petróleos más pesados, que es lo que se viene en el futuro. Y obviamente habrá oportunidades para plantas de licuefacción de gas y regasificación de GNL. Es una tendencia que en mi opinión está aquí para quedarse.